¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a sábado 25 de mayo, semana séptima del tiempo ordinario. Y hoy hay varias memorias opcionales que pudiéramos celebrar, sobre todo la de San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, así como la de San Gregorio VII, Papa, y Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que iluminas a tu Iglesia con la doctrina de San Beda, el Venerable, presbítero, concede propicio a tus fieles ser siempre iluminados por su sabiduría y ayudados por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la primera lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se le perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió por 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 140. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Y el Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, la gente llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, algunos datos sobre San Beda. Muere en el año 735, nacido en Northumbria, llamado Venerable cuando aún vivía. Es autor de Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés y escritor de exposiciones, comentarios y homilías, conocido como el padre de la historia inglesa. Pues vamos a meternos en algunas consideraciones acerca de las lecturas de hoy. En primer lugar, Santiago nos abre la puerta hacia descubrir el origen de la unción de los enfermos,
¿De dónde sale este sacramento? Aquí vemos cómo Santiago invita a qué debemos hacer en cada una de las situaciones siguientes, cuando están sufriendo, cuando están de buen humor y cuando están enfermos. Si sufres, ora. Y si estás de buen humor, canta. Y si estás enfermo, llama a los presbíteros de la iglesia. Lamentablemente, la unción de enfermos cayó, digamos, en mala fama, porque antes se le llamaba extrema unción. De tal manera que cuando veían al sacerdote que iba o era llamado para ungir a un enfermo, la gente intuía erróneamente que se iba ya a morir y que le iban a llevar ya los últimos auxilios sacramentales antes de su partida. Esto generó un descuido severo acerca de para qué tenemos este sacramento y de llamar al sacerdote para que ore por el enfermo ungiéndolo con aceite. Pero aquí cabe la pregunta, ¿qué es lo que realmente genera el sacramento? ¿El aceite bendecido solemnemente por el obispo en la misa crismal, estando en Semana Santa, o la oración de fe? Y podemos decir que una cosa combinada con la otra. Así que si estás enfermo, recuerda que existe para ti un sacramento específico para la situación de enfermedad, reservado de manera muy particular, y esto sí es verdad, para los casos en que esa enfermedad no es cualquier enfermedad, no es por una gripa o por una picada de mosquito. Habla de enfermedades que pueden poner en peligro tu vida. Entonces, si alguien está enfermo, y cuando en tiempos de Jesús decía que alguien estaba enfermo, era porque alguien estaba realmente enfermo. Entonces, si estás en esa condición, llama a los presbíteros para que te unja con aceite, invocando el nombre del Señor. Y dice el texto, la oración hecha con fe le dará la salud al enfermo. Entonces, allí vemos como la unción, que era algo, si se quiere, tradicional, normal, frecuente, en tiempos de Jesús, ungir con aceite las heridas, hecha con el acompañamiento de la oración de fe, iba a darle al enfermo salud, lo iba a levantar de su cama e incluso le perdonaría los pecados. Y aquí hay una conexión muy interesante entre la enfermedad y el estado de pecado. El estado de pecado no ayuda a la recuperación de una persona, e incluso el estado de pecado podría eventualmente ser la causa de una enfermedad. Hay un misterio allí, pero también hay una correlación muy interesante que debemos tomar en cuenta, porque incluso el texto de Santiago dice que los pecados se le perdonarán. Así que cuando recibas la unción de enfermo, recuerda que vas a recibir perdón de pecados. Y es por eso que este sacramento debe ser administrado con prudencia, con sensatez, con mesura y en circunstancias muy, muy específicas, porque lo que conlleva es una gran bendición para el enfermo que realmente lo necesita. Por otro lado, es interesante ver cómo Santiago también más adelante dice, por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos para los otros para que se curen. Si te cuesta confesarte con el sacerdote y sin que te vea la cara muchas veces, ¿cuánto más no te costaría hacerlo en público y a la vista de todos sabiendo quién eres? La iglesia luego, con el avance en el tiempo y la inspiración del Espíritu Santo, fue modificando la manera como iba a ser el sacramento. Entonces se hizo más discreto y el sacerdote, en representación de la comunidad, era quien te iba a escuchar la confesión y quien te iba a absolver en el nombre de Jesús. La confesión entonces allí tenía un poder curativo. Por eso el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción están muy juntos, muy relacionados, e incluso se les considera sacramentos de sanación, sacramentos curativos, sacramentos para el bien de tu cuerpo y de tu alma, ambas cosas. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Y por último, Santiago también nos dice una segunda manera de obtener el perdón de los pecados, que es a través de la corrección fraterna.
Hermanos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará multitud de pecados. Entonces, la corrección fraterna es necesaria, la predicación es necesaria, el intentar por todos los medios que alguien recapacite y vuelva al camino de la verdad es importante. No es que ahora, como los tiempos cambian, tenemos que respetarle la privacidad a la persona, aunque sepamos que el camino que lleva lo va a conducir a la muerte eterna y a condenar su alma. Nosotros los cristianos tenemos que procurar resolver o reaccionar de otra manera, corregir a la persona que está pecando y que sabemos que está condenándose para que su alma se salve y la nuestra también, y multitud de pecados, como dice aquí, sean sepultados. Así que siempre será muy bueno para nosotros procurar el cambio, la conversión de algún hermano que está en mal camino. Por último, brincando ya al Evangelio, nos vemos aquí a Jesús rodeados de niños. Y se me venía a la mente esto de cómo se portan los niños en la misa, ¿sí? En la misa. Una vez una persona se me acercó a mí y me dijo, Padre, diga algo, porque es que delante de mí había un niño que estaba muy inquieto y hacía mucho ruido y no me dejaba concentrarme en la misa y casi que me saca de quicio. En fin, esto era un asunto delicado, porque tanto para esa persona como para uno es un asunto delicado esto de llevar a los niños a misa. Tú te preguntarás, ¿cuál será la mejor acción o cómo tratar este punto? En primer lugar, no dejes de venir a misa porque tienes niños pequeños. Tráelos a misa porque les hará mucho bien. Yo recuerdo cuando era pequeño y me llevaban a misa, todo lo que me rodeaba y me llenaba de asombro, los cantos, las oraciones, tanta gente allí reunida y me gustaba. No sé qué edad tenía, pero me gustaba. Quizá tu niño, tu niña está muy pequeño y va a llegar a la misa y tal vez no se va a portar como se supone que se comporten los adultos, pero es que son niños y van a hacer cierto ruido. No te preocupes, el hecho de que hayan niños en la asamblea quiere decir que estamos ante una comunidad joven, una comunidad que está creciendo y una comunidad que necesita enseñar a los niños que hay ambientes sagrados y especiales donde deben ir aprendiendo a comportarse. Si te incomoda la presencia de algún niño, alguna niña en la asamblea, ora por ese niño, ora por sus papás y tal vez ayúdales un poquito, tal vez, a que maneje la presencia del niño en la asamblea porque tal vez tiró algo, botó algo. Ayúdale a que la presencia de ese niño no sea un problema ni para los padres ni para ti. Trata de manejar la situación de otra forma porque ¿qué ganas tú con ir a misa y enojarte porque un niño esté allí? Por otro lado, el texto dice, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Otra forma de dejar que los niños vayan a Cristo es enseñándoles desde muy chiquitos a conocer a Dios, enseñándoles a Dios, mostrándoles al Padre, mostrándoles a Jesucristo, enseñándoles los secretos de la Biblia, las imágenes bíblicas, la enseñanza fundamental de Jesús, enseñándoles a orar, diciéndoles quién es el Señor, quién es su madre, quiénes son los ángeles. Todo eso ellos los van a captar más fácil de lo que tú crees y van a quedarse asombrados igualmente por toda esta maravilla. Así que deja que los niños vayan a Cristo, llévalos tú al Señor mostrándoles el camino, enséñales desde muy chiquitos que fuera de Jesús no hay una vida que pueda ser vivida a plenitud ni que les vaya a conducir a la felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.